muy propio de cada país. En el caso de las contralorías también y de los entes reguladores, ellos también fungen como entes normativos locales y se aseguran de que en efecto las regulaciones sean aplicadas. En cuanto al sector público, están todas las entidades gubernamentales que trabajan también mancomunadamente con la profesión contable, y se encuentran también los organismos internacionales de financiamiento, que son los casos del Banco Interamericano de Desarrollo, son los casos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Nacional. Viene un punto que para mí resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque se ha pensado que la corrupción es un fenómeno de esta época. Creemos que la corrupción salió en algún momento en este siglo, y la realidad es que la corrupción es tan antigua como la vida misma. Y he traído ejemplos muy puntuales de corrupción que marcaron la historia. Curiosamente, en Egipto, bajo el reinado de Ramsés IX, él tenía un colaborador que se llamaba Pecer, y Pecer encontró o detectó que había una banda de profanadores de tumbas, y uno de los subalternos de Ramsés estaba implicado con este grupo de profanación, y fue el primero en trabajar y presentar un documento, un papiro por supuesto, donde denunciaba este acto de profanación. O sea, ni muertos nos escapamos de la corrupción, porque ya los muertos les robaban el oro y todo aquello con lo que así habían sido enterrados. En el caso de Grecia está un Demóstenes que se robaba todas las cosas que todos los ingresos que se generaban para la Acrópolis. Pero en contraparte, en Grecia también está Pericle, al que le llamaban el incorruptible. Pericle detectó cómo habían irregularidades en lo que eran las contrataciones y los trabajos que se hacían para la construcción del Partenón, y las denunciaba, sin éxito, eso sí. En la Roma antigua estaba lo que le llamaban el potente y su séquito. El potente era aquel que tenía detrás de él un montón. En Panamá le llamamos manzanillo, yo no sé cómo le llaman por acá, pero sí son como los políticos que tienen detrás de ellos un montón de gente de alrededor. Bueno, era exactamente lo mismo. Los potentes eran los que tenían a todo un grupo de gente que era su ejército personal, a cambio de favores políticos, a cambio de comida, a cambio de todos esos favores que ellos pudieran requerir. Entonces ellos iban detrás de todo esto. Mientras más gente tú tuvieras detrás, más potente eras, pues. Entonces, esto se ve también, y es importante traer a colación que en esta época de los romanos había algo que era para ellos muy importante, que era el honor. Cuando a ti te encontraban realizando un acto de corrupción, allí tú tenías dos opciones: o te exiliaban o tú te suicidabas para que por lo menos murieras con honor. Yo no les pido a usted que se suiciden, esa no es la idea, pero sí que realmente evitemos las prácticas de corrupción para que ni terminemos exiliados ni terminemos muertos. En el caso de la Edad Media teníamos a los señores feudales. Ahí se decía que habían formas de corrupción legalizadas. O sea, ellos en su cabeza pensaban que estaban haciendo lo correcto y que sus pensamientos eran los correctos, que hasta en su mente legalizaban la forma de corrupción. Entonces los campesinos venían donde ellos asumiendo que ellos estaban pagando impuestos como más allá de lo que se tenía que pagar, cuando no tenían el real conocimiento de si era lo correcto o no. Y se iban a donde estos señores feudales y les daban un pedazo de tierra por el que les eximieran de los impuestos. Aquí viene, no sé si decirles el peor, pero yo creo que sí es el peor: Napoleón Bonaparte. Este hombre le decía a la gente: roben solo un poco pero administren. ¿Cómo es posible que tú le vas a decir a alguien robe pero administre?
sea, eso no tiene sentido. Sigue entonces, y otro francés, no tengo nada contra los franceses, pero es que eran franceses, está Talleyrand. Talleyrand era un emperador francés. Se le decía el más corrupto de la historia, pero él solito se denominaba el hombre más corrupto de la historia. Con él tú no recibías ningún tipo de favor si tú no pagabas. Nada que tú quisieras, por sencillo que fuera, si tú no pagabas. De ahí me pareció curioso traerles la historia de Panamá la Vieja y del momento en que los piratas, el pirata Morgan entra. Oye, y hasta hace poco me doy cuenta yo de cuál fue el cuento real. O sea, se suponía que los piratas habían venido por mar y habían invadido. Negativo, terrícola. Eso no fue así. Resultó ser que los piratas venían por tierra, cargando con un séquito de 1000 personas las balsas. Y los indios, como estaban viendo la cosa y decían, esta gente viene, aquí hasta que viene, los iban matando en el camino. Al final llegaron 300 con las balsas. Pero estaban en un lugar que se llama el río Chagre, que era bastante cercano ya al área de Panamá la Vieja. Y cuando el gobernador se da cuenta que ahí estaba el pirata, ya muy cerca, decimos nosotros que le entró el frulo. O sea, le entró el susto y el hombre le mandó a decir, o sea, le mandó la espada, su espada como gobernador, al pirata donde estaba, y con eso le estaba diciendo, tómate la ciudad porque lo que soy yo me agarro y me voy. El hombre se fue por un par de monedas de oro y al día siguiente estaba entrando el pirata a la ciudad. ¿Que el pirata la quemó? No fue el pirata que la quemó. Resultó que fueron los mismos ciudadanos que decían, antes de que este venga y se lleve nuestras cosas, las quemamos nosotros mismos. ¿Ven? Entonces, allí terminó el asunto. Y les he puesto esto, que dice las mujeres y la corrupción. Y no quise poner el detalle de este asunto porque nos dejaría muy mal. Pero la realidad es que detrás de todos estos hombres en la historia, yo les tengo que decir que habíamos mujeres. Si las mujeres es el poder detrás del poder, ¿sí o no? Somos el poder detrás del poder. Entonces ella es la que le decía al otro, roba, saca, tráeme mi joya. Habían incluso mujeres piratas. No sé si ustedes han escuchado esa historia, pero así como están los piratas del Caribe, estaban los piratas del Pacífico, y esas eran mujeres. Y su manera de negociar, ni les cuento cuál era, pero recibían todo lo que ellas querían. Entonces estamos en la historia, no lo quiero ni mencionar, pero hasta las mujeres robaban y hasta las mujeres cometían actos de corrupción. En cuanto a la corrupción, definitivamente en la actualidad ataca varios ámbitos. Sus ámbitos de operación van desde lo económico, los ámbitos medioambientales, pues obviamente se ve súper marcado en el ámbito político, hasta están en aspectos de ayuda humanitaria y en corrupción en los derechos humanos. Entonces eso me llevó a traerles a ustedes cuál es el impacto real de la corrupción dentro de nuestros países, dentro del mundo. Y realmente es un golpe difícil de aceptar. El impacto es que atenta contra la igualdad y la calidad de vida, que impide el disfrute de los derechos humanos, porque cuando no hay igualdad, no hay derechos iguales para todos. Afecta la credibilidad de las instituciones. Donde hay corrupción, se pierde la confianza. La pérdida de la confianza genera incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre y falta de confianza, definitivamente disminuye la inversión. Esto genera mayores costos de financiamiento, por ende se afecta el desarrollo económico y se detiene el crecimiento. Entonces, ¿nos afecta o no nos afecta? Claro que nos afecta. ¿Qué es lo que están viviendo nuestros países en este momento? Yo dificulto que haya un solo país, no solamente a través de los nuestros en Centroamérica, sino los países del primer mundo que puedan decir que están económicamente bien, que están flotantes, que hay desarrollo.
Si no, no existiesen todos estos grupos nuevos que están funcionando y que se han formado, como son el G20, el B20, que en adelante lo vamos a mirar, pero no existirían. Algo está pasando, y está pasando en todas partes. Entonces no podemos cerrar los ojos ni cegarnos ante eso. Entonces sí, afecta a la sociedad y afecta a la profesión contable, indudablemente. La corrupción y los factores que la desencadenan. Entre los factores que desencadenan la corrupción está lo que es la carencia de una conciencia social. Nos hacemos los locos y pensamos que, quizás pensamos que hasta es bueno. Yo pienso que ahí hay un tema definitivamente de problemas en el momento que le hicieron la carga genética. No sé si han escuchado ese concepto, pero la ética es una carga genética con la que nosotros venimos. Pero una persona que no tiene conciencia social impacta a todo el mundo. La falta de educación o de cultura de compromiso, de hacer lo que es correcto, no importa la repercusión que eso tenga, hacer lo que es correcto. Lo que luego los paradigmas distorsionados y negativos a través de los años se viene diciendo que esto que yo he hecho siempre está bien, pero ¿quién dijo que porque siempre se ha hecho así está bien? Y eso nosotros le decimos mucho en nuestra profesión como contadores. Ay, que siempre se ha hecho así, sí, pero es que si siempre te has tirado al balcón, te tiras una vez más y te vas a volver a golpear. No porque siempre se ha hecho está bien, y no porque siempre se ha hecho no hay mejores maneras de hacer las cosas. Excesivo poder discrecional del funcionario público. Esto pasa cuando no hay leyes claras, cuando no hay política, cuando no hay marcos normativos. Y definitivamente, a discreción, hacen lo que quieren. Tenemos también la concentración de poderes y decisión en ciertas actividades del negocio, nuevamente a la ausencia de políticas, procedimientos, controles y marcos normativos, van a hacer perfectamente, van a tomar las decisiones que quieran a todos los niveles. En cuanto a la discreción y escasez de decisiones colegiadas, el no tener nosotros alianzas colegiadas de trabajo hace que estemos disparando todo en vías totalmente distintas, no necesariamente alineadas, y eso da marco también a la corrupción. El control económico o legal sobre los medios de comunicación. Han habido muchas veces donde se detectan temas de corrupción, lo llevas a la televisión y te dicen, yo no voy a pasar eso. Y no te aceptan una entrevista ni televisada ni radial y se niegan a comunicar. Y nosotros estamos en la obligación de buscar a través de qué medio hacerlo. La falta de transparencia en la información concerniente a la utilización de los fondos públicos. Es por esto que se están trabajando o que se lanzaron las normas internacionales para el sector público que impulsan bastante lo que es el tema de rendición de cuentas hoy, de ser transparente hoy. Poca eficiencia de la administración pública, bueno, nuevamente esto porque no hay lineamientos claros y precisos de cómo debe operar. Y finalmente, una extrema complejidad del sistema. Todo lo burocrático da paso a que la gente evada el proceso real. Me causó curiosidad y quise traerles esto, porque cuando hablamos de corrupción y de las distintas formas de corrupción, nos vienen a la mente básicamente 4 palabritas: soborno, corrupción, fraude, financiamiento del terrorismo, lavado de dinero, y eso porque son las últimas tendencias, las últimas modas y las terminologías de los últimos tiempos. Pero aquí hay un montón de terminologías que a veces por desconocimiento, no saber qué significa y cuál es el significado de cada una, nosotros tal vez estemos dejando que hayan otros espacios de corrupción sin que tengamos la menor idea de qué está ocurriendo. Por ejemplo, ¿qué es prevaricación? ¿Alguien sabe qué es prevaricación? Prevaricación es cuando un juez dicta
sentencia sobre algo que sabe que no es correcto, pero la dicta de todas maneras porque ha pasado algo debajo de la mesa para que falle a favor de alguien. Tiene un nombre sofisticado, pero uno de los términos de corrupción. El nepotismo. Cuando yo tengo que contratar a alguien en un ministerio, en una empresa, yo tengo a mi hermana y yo la quiero contratar. Entonces, ¿sabes qué? Tengo 3 personas por delante con un currículo mejor que ella, pero yo muevo cielo y tierra y la pongo a ella en ese puerto. Eso es una forma de corrupción también. Y así nos podemos ir en cada una de ellas, que posteriormente yo voy a pedir que les manden esto a ustedes porque yo creo que es interesante que ustedes se sienten uno a uno a ver qué impacto tiene cada uno de ellos. Impunidad, o sea, que tú seas juzgado y que salgas absuelto. Eso también es corrupción. Entonces es importante que tengamos claro que además de los términos que nosotros ya dominamos, 4, 5, 6 términos que ya dominamos, existe todo un mundo de términos de corrupción, allá hay más de 20. ¿Cuáles son los beneficios de apoyar en el combate a la corrupción? Pues definitivamente se maximiza las finanzas para el desarrollo. ¿Y esto qué hace? Que las economías se hagan sostenibles. Al generar tu confianza ante una economía sostenible, definitivamente atrae más inversión extranjera. Se aumenta la participación del sector público en la financiación del desarrollo y esto se logra mediante el fortalecimiento de la gobernanza, que vamos a ver más adelante. Y se genera mayor transparencia a través de la utilización de la rendición de cuentas. Entonces sí hay beneficios para apoyar el combate a la corrupción, porque he de decirle que la corrupción solo beneficia al que la hace, a unos 3, pero el resto salimos perjudicados. ¿Por qué la profesión contable y la corrupción? ¿Cómo se vincula? ¿Cómo se come eso? Yo creo que es importante, antes de pensar en esta vinculación, es entender la dinámica de la corrupción. Si nosotros no entendemos cómo funciona la corrupción, malamente podemos nosotros pensar cuál es nuestro rol o nuestra función dentro de este proceso. Para eso necesitamos identificar nuestro papel en el proceso. Cuando tú descubres corrupción, no necesariamente tú vas a estar dentro de la corrupción, pero puede ser que tu jefe sí está. Entonces tú tienes que identificar en qué lugar estás tú y en qué lugar está él. Tienes que identificar las áreas de riesgo. Tienes que establecer mecanismos para el cierre de las brechas. O sea, una vez identificaste el área donde se dio la corrupción, tú tienes que en ese mismo momento ir pensando qué cosas hacer para evitar que siga ocurriendo en ese mismo momento y generar políticas muy puntuales para detener en seco el acto de corrupción que se está dando. Tienes que apoyar, y en este caso es parte de la función de la profesión contable, en la divulgación de las normas y códigos éticos. Quienes manejamos los códigos éticos y las normas de incumplimiento somos nosotros. Nadie más que nosotros puede divulgar y puede informar, porque muchas veces esto pasa por mala información. Tenemos que crear alianzas para el fortalecimiento de la gobernanza. Esto a través de los últimos años se ha estado haciendo con bastante frecuencia y los resultados han sido sumamente positivos. Alianzas no solamente con otros homólogos de la profesión, sino con otras líneas, como por ejemplo los abogados. Entonces estudiar, hacer grupos de estudio para identificar las maneras de poder trabajar en contra de la corrupción y finalmente redefinir el contador, el rol del contador. Ojo, Carlos, ¿dónde estás? Finalmente, pero no estoy terminando. En cuanto a el Código de Ética revisado y reestructurado de la IFAC,
Es un código que está adoptado, está utilizado y estructurado sobre las normas éticas nacionales emitidas por todos los países, y todo eso ha sido incorporado dentro del Código de Ética revisado y estructurado de la IFAC, el cual incorpora la opinión de más de 120 países. Está adoptada por las 32 mayores firmas internacionales a través del Foro de Firmas para las auditorías transnacionales, y ha sido traducido en 39 idiomas, incluyendo los idiomas de los principales países de la ONU, para que no haya manera de decir que porque no entiendo no lo aplico. Está en todos los idiomas y es de aplicación efectiva a partir del 15 de junio de este año. En cuanto al Código de Ética y qué incluye, se pone un paquete mínimo de todos los avances en el área de ética e independencia que se han dado en los últimos 4 años. Incluye mejoras significativas en el marco conceptual, mejoras de disposiciones de salvaguardas, mejoras alineadas con las amenazas. Antes se decía que era un poco confuso la forma en la que estaba escrito el código, y esto tenía que ver con el hecho de las traducciones, no quiero decir que las malas traducciones, pero sí, básicamente es eso, que se realizaban. Hoy por hoy pues ya está un poquito más en un español más castellanizado. Incluye también lo que es la norma de incumplimiento de leyes y reglamentos, la NOCLAR. Tiene que ver también con el fortalecimiento de las disposiciones de larga asociación, así como las disposiciones relativas a los estímulos. ¿Cuáles son los tipos de estímulos que te dan, que puedes, y que se considera estímulo que puedes y que no puedes aceptar? Las disposiciones reforzadas rehaciendo o presentando información. Nuevas disposiciones que abordan los principios fundamentales de la presión, cómo se maneja la presión y cómo tu código ético interno tiene que salir en ese momento a relucir para definir qué está bien, qué no está mal, y qué debes defender y qué debes denunciar. Y de esa manera trabajar en los cierres de brecha. La aplicabilidad de las disposiciones pertinentes a los organismos de entidades de negocios y a los organismos que aglutinan las entidades del sector público también. Y las nuevas orientaciones de juicio profesional y escepticismo profesional, como lo me enseñó esta mañana Carlos también. En cuanto a la norma de incumplimiento de leyes y reglamentos del NOCLAR, impulsada por el IESBA, que es el Consejo Internacional de Normas de Ética de la IFAC. Se ha establecido lo que es la norma de incumplimiento de leyes y reglamentos, y esta norma se enmarca principalmente en 4 aspectos. Es el tema de soborno y corrupción, enfatiza el tema de fraude, habla del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. El entorno de operación de estas normas está entre el financiamiento de productos y servicios, en el tema de todas las leyes que se promulgan y cómo aplicarlas, y en temas de protección de medio ambiente, en temas de salud y de seguridad pública. En cuanto a la aplicabilidad de la norma NOCLAR, la norma NOCLAR es aplicable, es más fácil decir que aquí no es aplicable porque es a nadie.